Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. En un informe publicado el lunes 4 de agosto en la revista británica The Lancet, una treintena de científicos levantaron sus voces de alarma sobre los efectos de los plásticos en la salud humana y en el planeta, con una conclusión inequívoca: el peligro sigue subestimándose. Pero ¿cómo entender esas voces de alarma? Los productos de plástico que se comercializan masivamente constituyen un problema muy grave de contaminación ambiental. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, casi el 50% de los residuos plásticos se depositan en vertederos municipales y algo más del 20% se gestiona de manera inadecuada, convirtiéndose en basura. El plástico, derivado del petróleo, no se biodegrada y tarda siglos en descomponerse. Cuando se desecha, se acumula en el medio ambiente ocasionando una contaminación que asfixia a la fauna marina, deteriora el suelo, contamina las aguas subterráneas y puede generar graves consecuencias para la salud humana. Frente a esta problemática, la biotecnología y la biorefinería surgen como alternativas factibles y adecuadas. La biotecnología, con su capacidad de utilizar células vivas o moléculas derivadas de organismos, permite la producción de bioplásticos o plásticos biodegradables a partir de materias primas renovables. La biorefinería, por su parte, convierte la biomasa, utilizada como fuente energética, en bioquímicos y biocombustibles de valor añadido, minimizando la generación de residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Un equipo de investigadores del programa Investigación sobre la producción de biopolímeros a partir de residuos de quinoa, utilizando aislados bacterianos halotolerantes del altiplano boliviano, Biomateriales, ejecutado por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos IDEPROC, dependiente de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la UMSA, ha realizado estudios para producir plásticos de origen biológico. Específicamente se aprovechan los tallos de quinoa, que normalmente se desperdician tras la cosecha, para generar biopolímeros biodegradables que no dañen el medio ambiente. Para ello, el equipo utiliza bacterias halotolerantes provenientes de ambientes salinos del altiplano, en particular del Salar de Uyuni. El coordinador del programa, el docente investigador Cristian Carrasco Villanueva, explica los antecedentes y el desarrollo de la formación en biotecnología en la UMSA. Es el grupo más masivo que tenemos en nuestro instituto. Y también ha abocado a que otros colegas trabajen también con biotecnología dentro de nuestro instituto. Eso ha repercutido y hemos tenido un importante apoyo a través de la difusión, por ejemplo, con la sociedad que se tiene en nuestra carrera. Y eso en ese concepto ha involucrado a tener un grupo siempre masivo. ¿Eso qué representa? Que académicamente hay un impacto de formación para un nuevo talento humano que sea especializado en biotecnología. El otro aspecto relevante es que ahora nos busca la industria o nos busca el sector público por la importancia de avance que tenemos. Uno mencionaba en el tema de uso de microorganismos, siempre en contacto con nuestros colegas de bioquímica, porque son sus áreas de competencia esa identificación. Segundo, el tema de poder valorizar residuos que antes no se los daba, ¿no? Por ejemplo, otro tema que muchos sectores han abocado desde el sector de políticas públicas es la economía circular. En la economía circular se ha visto que el IDEPROC, y en este caso el grupo, debe trabajar con residuos que sean característicos de la región. Esos mismos residuos tratados biológicamente pueden ser
de gran impacto para producir otras plataformas u otros productos, como el caso de polímeros, en el cual nos hemos abocado. Previamente hemos trabajado mucho nosotros con biocombustibles y ahorita hay un boom de los biocombustibles debido justamente a la posible crisis energética que tenemos referente al diésel o en el caso a la gasolina, que puede ir en crecimiento, ¿no? Nosotros ya hemos avanzado, por ejemplo, por proyectos de bioetanol, biodiesel, biobutanol en su momento, tenemos el conocimiento preliminar. Y en otros aspectos también nos hemos guiado a trabajar con colegas de química en la obtención de productos alimenticios con base al conocimiento biotecnológico. Entonces, y otro producto también relevante, gracias a la cooperación de estos institutos de investigación dentro de la UNSA, ha permitido fortalecer también la cooperación con la Universidad Mayor de San Simón. Carrasco comenta el alto nivel de formación de los estudiantes del área de biotecnología en la UNSA, quienes al concluir sus estudios han iniciado, en muchos casos, emprendimientos propios. Algunos profesionales que se han formado dentro de este grupo han abocado su expertise en lo que es, por ejemplo, emprendimientos propios, ¿no? Muchos de ellos formados acá, viendo la situación económica actual del país y también por iniciativa propia, han empezado sus emprendimientos utilizando conocimientos de biotecnología. Entonces, como podemos ver, esto ampliado y ha sido muy positivo. En su momento, nosotros estamos muy de acuerdo con políticas biotecnológicas en el país. Y nosotros creemos que durante estos más de 20 años, con todos estos grupos que han ido cooperando dentro del IDEPROC, se tiene un grupo fortalecido dentro de la UNSA que permita desarrollar, ya les mencionaba, biomateriales, bioinsumos u otros productos de interés, tanto en el sector médico, en el sector de la agricultura, que es tan demandante ahora, o en el sector médico a futuro. De acuerdo con Carrasco, este programa de investigación trabajó inicialmente con plantas nativas y otros residuos. A partir de este trabajo en la UNSA, los residuos industriales dejaron de considerarse simplemente como desechos. La idea era explorar el potencial del altiplano, pero hemos visto que estas plantas nativas sí pueden ser un adecuado sustrato, pero debido a que no son plantas domésticas, demandan un tiempo de producción muy largo. Es así que nos hemos abocado a los importantes residuos, no solamente del sector de quinoa, ¿no? La quinoa ha sido en realidad un relevante importante, sino también nos hemos abocado a otras regiones del país. El bagazo es muy utilizado y existe también una gran cantidad, pese a que las industrias que utilizan la caña de azúcar en lo que es la producción de etanol o producción de azúcar, tienen políticas ambientales claras, como es el caso de Guavirá o el caso también de Unagro. Pero aún así tienen una gran cantidad de residuos. Hemos visto la idoneidad de estos residuos porque tienen una gran cantidad de fuente de carbono y otros micronutrientes que permiten obtener estos productos. Otros residuos que hemos explorado dentro de lo que es Bolivia han sido los residuos madereros y los residuos industriales que les mencionaba, como el residuo de levadura o provenientes del sector lácteo. Y también abocados a lo que es, por ejemplo, recientemente estamos guiándonos a lo que es el sector cafetalero o recientemente también con lo que son la cascarilla de arroz. Entonces, todos estos potenciales nos han permitido inicialmente evaluar. La castaña hemos evaluado en su momento, pero debido básicamente a su alta cantidad de poder calorífico que se necesita para su tratamiento, todavía está en discusión. En cierta manera hemos tratado de darle el valor agregado. Esto que ha vinculado a que esas industrias donde utilizan esos residuos ya no lo vean más como un residuo, ¿no? Es un cambio básicamente del aspecto de aprovechamiento adecuado de residuos. Según Carrasco, las políticas ambientales en el país contribuyen, pero lo más importante es la generación de tecnología para su aprovechamiento. Las políticas ambientales en el uso de residuos pueden tener interesantes reglamentos, pero si no existen tecnologías en su aprovechamiento desde un punto de vista ya sea de economía circular o desde un aspecto de aplicación biotecnológica, vamos a tener un gran problema. ¿Acaso vamos a buscar más rellenos sanitarios? Porque al fin y al cabo la disposición en residuos
industriales, agrícolas o municipales deberían tener una aplicación. Y la biotecnología tiene en realidad una respuesta a ciertas necesidades de acuerdo a la demanda, en este caso del sector. Lo más preocupante para nosotros como grupo es tener un estrecho vínculo con la industria como sector demandante y también al sector público. Creemos que nosotros con las alternativas de estos estudios, tanto en la producción de biocombustibles, biomateriales u otros productos biotecnológicos o los denominados bioinsumos, podemos responder en cierta manera a desarrollar tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente. El coordinador subraya que el nivel de formación del talento humano en biotecnología de la OMSA es altamente valorado, no solamente en el país, sino también por universidades de Europa. El nuevo profesional tiene un aspecto mucho mayor, tanto de desarrollo cognitivo desde un aspecto de investigación como la aplicación de sus áreas de competencia. Lo que hemos visto, no solamente lo digo yo, sino con los colegas que trabajo, es que el nuevo profesional va a tener nuevas habilidades, se está formando un nuevo talento humano y en cierta manera, en ciertas visitas que hemos tenido por otros expertos, incluso de otros países, incluso con la contraparte sueca, ha dado un valor agregado a los estudiantes de pregrado, por ejemplo, que ya son profesionales. En algunos otros proyectos que he participado yo fuera de los fondos de la cooperación ASDI-UNSA, donde se ha tenido intercambio justamente a Suecia, los evaluadores, en este caso los profesores que han compartido y han trabajado con ellos, han mencionado el alto nivel académico y científico que se tiene. La motivación surge de un problema real. En Bolivia se generan más de 2 millones de toneladas de residuos agrícolas cada año. En lugar de permitir que se acumulen, la propuesta es darles un nuevo uso, convirtiéndolos en materiales útiles para la industria. El objetivo es trasladar lo que hoy se produce en laboratorio a una escala mayor, con la finalidad de crear empleos en zonas rurales, contribuir al cuidado del medio ambiente y aportar al desarrollo tecnológico del país. El impacto de estas investigaciones no se limita a la generación de conocimiento aplicado, sino que también destaca por la formación de talento humano en el área de biotecnología. Los estudiantes de pregrado que integran este programa participan de manera colaborativa en los objetivos de investigación. En la práctica, se aplica el modelo piramidal de formación de talento humano en investigación dentro del programa doctoral. Esto implica la incorporación de estudiantes de pregrado para obtener el grado de licenciatura, así como la formación de maestrantes en ciencias. Es el caso de Rocío García, estudiante de pregrado que trabaja en el Laboratorio de Biotecnología y Bioprocesos con microorganismos del Salar de Uyuni. El proyecto en el que yo estoy enfocado más es en la coproducción de biopolímeros, tanto exopolisacáridos y polihidroxibutiratos, ambos biopolímeros 100% biodegradables. El objetivo del proyecto, en todo caso, es poder hacer que estos biopolímeros sean más accesibles en temas económicos. Normalmente lo que sucede con los polímeros convencionales, que no puedan ser todavía desplazados por los biopolímeros, que existe una gran variedad, es el tema económico. Estos llegan a costar hasta 3 veces más, lo que hace poco factible que se puedan utilizar biopolímeros. Sin embargo, aprovechando residuos agroindustriales como sustratos para producir estos biopolímeros, podemos reducir costos. Y aún más si coproducimos 2 biopolímeros de un solo proceso. Entonces, de esta manera se está produciendo en el proyecto específico en el que estoy trabajando 2 biopolímeros en un solo proceso y a la par aprovechando residuos agroindustriales. Luis Crispín, de la carrera de Ingeniería Química, colabora con investigadores del IDEPROC y del Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas en estudios sobre el café. La región del norte de La Paz, conocida mundialmente como ser una capital cafetalera porque este café es generalmente de exportación, los últimos años ha estado sufriendo por un problema por la competencia internacional. No pueden competir dado que su producto no es estandarizado ni diferenciado.
En este contexto, entonces, durante este procesamiento del café, en la etapa de fermentación se ingresa un café recién cosechado, los granitos, con el objetivo de remover su mucílago. Este mucílago es la capa intermedia de este grano y a la vez generar metabolitos de interés, que vienen a ser los sabores a la larga que llegamos a probar en la taza. En este marco, entonces, el objetivo de este estudio fue desarrollar y evaluar cultivos iniciadores que vienen a ser microorganismos para añadirlos en la fermentación, con el objetivo de que controlen en cierta medida esta fermentación. De esta manera, entonces, a partir de muestras de fermento de café, se aislaron microorganismos y se seleccionaron mediante pruebas enzimáticas y de tolerancia a factores de estrés, una vez teniendo un cultivo iniciador. Un cultivo iniciador es un microorganismo, en este caso bacteria o levadura, que se añadió en pruebas de fermentación en coordinación a la Asociación de Caficultores de Taipí Playa Caranavi, ASOCAFE, y se realizaron pruebas de fermentación allá en Caranavi. Estas pruebas permitieron evaluar el efecto de este microorganismo en este proceso. De esta manera se pudieron determinar cinéticas de fermentación que permiten predecir la formación de metabolitos primarios y darle un seguimiento y monitoreo en el tiempo, a la vez de que este mismo proceso siguió sus etapas posteriores de la manera tradicional, lo cual también ayudó a determinar la calidad de la taza. Jaime Yupanqui, tesista del IDEPROC, trabaja en la recuperación de baterías de ion litio para su reutilización. Mi objetivo del proyecto es recuperar materiales valiosos, metales valiosos de un residuo que ustedes conocen, que son las baterías de ion litio. Estas baterías podemos encontrarlas en equipos portátiles como laptops, celulares, relojes, etc. Incluso ya en vehículos eléctricos. Bueno, ¿qué pasa cuando la batería cumple con su ciclo de vida útil? Pues obviamente va a ser ineficiente, va a estar más gordita y obviamente va a ser peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se hace? Pues si no se tiene una disposición adecuada de estas baterías, pues ellas van a terminar en un relleno sanitario. Van a provocar lo que son un impacto ambiental grande y también problemas en la salud. Y además que estamos desechando materiales valiosos que pueden ser reutilizados. Entonces, el objetivo de mi proyecto es recuperar estos materiales valiosos para luego generar con ellos precursores para otros compuestos o ser reutilizados para generar nuevas baterías. Mayra García, auxiliar de investigación en biotecnología, desarrolla proyectos sobre producción de biopolímeros a partir de residuos agroindustriales. Nosotros estamos produciendo biopolímeros, es decir, EPS, hexapolisacáridos. Algo que limita la producción de este biopolímero es el costo de producción, ya que su costo es muy elevado. Entonces, por lo cual nosotros lo que estamos realizando es reemplazar por otros residuos agroindustriales. Por ejemplo, en el medio de cultivo donde estos microorganismos producen este EPS, estamos reemplazando los hidrolizados de tallos de quinoa. Por otro lado, la levadura residual de cerveza y también la salmuera del salar de Uyuni. Y de esta manera poder obtener el EPS que es el biopolímero, ¿no? Y por estudios preliminares sabemos que estos EPS producidos tienen casi la misma característica que son producidos en un medio sintético. Carlos Cabrerizo, estudiante de Ingeniería Química, se centra en el diseño, simulación y procesos para producir biopolímeros a mayor escala. Como han podido observar, seguramente hay diversidad de proyectos, hay muchos proyectos en los cuales se trabajan con distintos microorganismos, distintas bacterias, tipos de levadura, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es la prioridad de un ingeniero químico? Como ingenieros químicos, inicialmente partimos de la escala laboratorio, de lo que se hace en pequeña escala, ¿no? Pequeñas cantidades, ver cómo se comporta un microorganismo, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero objetivo como ingenieros químicos? Es poder llevar esto a una escala más grande, donde la población pueda sacar provecho de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en laboratorio y pueda venderse o de alguna forma beneficiar también distintos sectores de la población, ¿no? Entonces, justamente esa es mi labor aquí, donde yo intento modelar todos los proyectos que se están realizando
mediante modelos matemáticos, ¿no? Con los cuales uno, ¿qué es lo que puede hacer? Puede predecir el comportamiento en reactores más grandes, en equipos más grandes, y eventualmente llevarlo a una planta piloto y luego una planta industrial, ¿no? Entonces, ¿qué ayuda toda la parte de simulación? Va a ayudar a que no se gasten reactivos, no se gasten insumos de forma innecesaria, pudiendo haber previsto antes todo el comportamiento de la reacción y cómo va a ocurrir esta, ¿no? En qué tiempo, a qué condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esa es la labor, ¿no? De poder simular y predecir lo que puede pasar en un futuro cuando queramos llevarlo a una escala más grande. La formación de talento humano no se limita al pregrado. En el marco del programa coordinado por Cristian Carrasco, se encuentra en proceso de formación el doctorante Diego Alejandro Miranda, quien realiza su doctorado en la Universidad de Umeå, Suecia. Diego trabaja en la producción de bioproductos como los biopolímeros, a través de fermentación microbiana utilizando residuos agroindustriales. Él define la biorefinería como un concepto estrechamente vinculado con la biotecnología. La biorefinería es un concepto que viene de la palabra refinería o refinar, que en la época tradicional o antigua nosotros entendíamos como la conversión de los combustibles fósiles en productos que utilizamos diariamente, que pueden ser los combustibles o productos de limpieza, por ejemplo, detergentes o materiales. La biorefinería es un concepto de refinar, pero a partir de materia renovable, materia prima renovable, que esos son materia orgánica, plantas, residuos, todo aquello que nosotros podamos convertir también en estos mismos productos, pero de una manera mucho más ecológica y amigable con el medio ambiente, de manera que el proceso sea sostenible en el futuro. La biorefinería está directamente relacionada con la biotecnología, porque para hacer biorefinería, es decir, transformar esa materia orgánica que puede ser residual o que comúnmente la conocemos como basura en compuestos que son de alto interés, productos de alto valor agregado o incluso productos masivos como son los combustibles o biocombustibles, nosotros utilizamos técnicas de biotecnología, como es la modificación genética de microorganismos, por ejemplo, o también procesos de fermentación microbiológica, donde la biotecnología básicamente es el pilar fundamental. El profesor titular de la División de Biotecnología y Microbiología Aplicada de la Universidad de Lund, Suecia, Javier Linares Pastén, explica que el mundo atraviesa una etapa de transición energética de una matriz basada en el petróleo hacia otra basada en la biomasa. Destaca que la biorefinería y el uso de la biomasa permiten desarrollar productos de altísimo valor. Bueno, estamos en una etapa muy importante a nivel global, no solamente a nivel regional o de país, sino a nivel global de transición energética. Y no solo de transición energética, sino de transición de matriz, de la manufactura y desarrollo de diferentes productos basados en petróleo a una matriz basada en biomasa. Entonces ahí está la gran diferencia. La refinería tradicional se basa en utilizar productos derivados del petróleo, de materiales basados en petróleo principalmente, ¿no? Y la biorefinería consiste en utilizar la biomasa, sobre todo la biomasa residual, para producir prácticamente el mismo tipo de productos, incluyendo energía. Por ejemplo, del petróleo se generan diferentes combustibles, como la gasolina, diésel y otros. En el caso de la biorefinería podemos producir los mismos combustibles, pero a partir de biomasa. La biorefinería además nos permite desarrollar productos de muy alto valor, porque la biomasa, a diferencia del petróleo, está constituida por una enorme diversidad de moléculas. Entonces eso nos permite desarrollar productos que no se pueden desarrollar a partir, por ejemplo, de los componentes del petróleo. Biorefinería es darle valor económico a los residuos. La biomasa residual la podemos convertir en productos de alto valor utilizando diferentes técnicas. En nuestro caso, nosotros aplicamos métodos biotecnológicos. La biotecnología nos permite utilizar procesos que son amigables con el medio ambiente. Este investigador señala también que al trabajar con biotecnología, los residuos juegan un papel central,
describiendo los distintos tipos existentes y cómo se pueden aprovechar. Son los restos de las plantas que no van a ir al consumo humano, son tallos, por ejemplo, son hojas, son cáscaras. Todo este tipo de residuos se pueden utilizar para obtener productos de alto valor. Para poder hacer esto, nuestro enfoque primero es fraccionar, quiere decir separar los principales componentes de estos residuos. Los podemos dividir en dos grupos. En el primer grupo están moléculas pequeñas, que son generalmente las moléculas que tienen bioactividad. Son los antioxidantes, son moléculas que podrían tener algún potencial antibacteriano o para desarrollar plaguicidas. En el otro grupo están las macromoléculas. En los residuos vegetales que había puesto como ejemplo, las fracciones más importantes son la celulosa. Es un polímero que se encuentra formando la pared celular de las plantas y es el polímero más abundante en nuestro planeta. Y luego están las hemicelulosas, que son un grupo de polisacáridos, son polímeros, son moléculas de alto peso molecular, moléculas muy grandes y muy complejas, ¿no? A diferencia de la celulosa, las hemicelulosas tienen una composición y una estructura mucho más variada y más compleja. A partir de la celulosa podemos, por ejemplo, desarrollar no solamente papel o fibras textiles, también mediante tratamientos biotecnológicos podemos convertir en etanol, por ejemplo, o en otros productos de fermentación. En el caso de las hemicelulosas, que son los polímeros más complejos, lo interesante es que podemos obtener moléculas pequeñas, altamente complejas, que no se podrían obtener por síntesis química y que tienen un potencial extremadamente alto, sobre todo en la industria farmacéutica. Diego Miranda subraya que la problemática abordada tiene dos justificaciones principales: aprovechar los residuos y generar valor agregado mediante la producción de materiales verdes a partir de materias primas renovables. Está dividido en dos fases. La primera es el uso de los residuos locales que generamos. Es decir, mucho de la agricultura en nuestro país genera muchos residuos que no son aprovechados. Nuestra intención es aprovechar esos residuos y generar algo más de valor agregado a partir de aquellos. Eso en realidad podría beneficiar en el futuro incluso a los mismos cultivadores, a los que trabajan con este tipo de material, para poder generar algo más de ingresos. Y por otra parte está la visión ya más global, en la que tratamos de producir materiales verdes, es decir, a partir de materia prima renovable, que pueden ser también de alto valor agregado. Y en nuestro caso tenemos dos ejemplos ahí interesantes que hemos logrado alcanzar, que es la generación del bioplástico y también la generación de los biopolímeros que se utilizan en la industria farmacéutica. Entonces la visión nuestra es poder englobar estas dos necesidades, es decir, materiales más verdes y renovables, y poder mejorar el uso de residuos en nuestro país. Según las investigaciones desarrolladas, la producción de bioplásticos es posible a partir de residuos agroindustriales, como los tallos de quinoa, tal como destaca Diego. Hemos descubierto que la producción del bioplástico es posible a partir de los residuos agroindustriales que tenemos en nuestro país. Y básicamente la investigación que hemos desarrollado es cómo los tallos de quinoa pueden convertirse en bioplástico. Y esto pasa justamente utilizando la biorefinería y la biotecnología. Utilizamos los tallos de quinoa que son residuales, que los recogemos de la zona andina boliviana, y esos tallos, a través de un proceso físico y después químico, los convertimos en azúcares fermentables, que es lo que los microorganismos utilizan para poder producir el bioplástico. Pero esos azúcares no serían tan fáciles de usar en este tipo de medios, porque al microorganismo realmente le cuesta crecer en un medio que no le gusta. Entonces necesitamos realizar una adaptación.
Y esa adaptación la hemos realizado nosotros a través de adaptación evolutiva de laboratorio, que es una técnica para permitirle al microorganismo evolucionar en el tiempo y que se acostumbre a ese medio en el que le dificulta crecer. Y otra de las bondades de nuestro microorganismo, por ejemplo, es que este microorganismo es un microorganismo extremófilo, es decir, que vive en ambientes extremos, y esas condiciones de vivir en ambientes extremos le dan una característica especial, que es que tiene una capacidad de adaptación más alta que muchos otros microorganismos. Y esa es una bondad en relación a otros microorganismos que generan más cantidad de bioplástico, que el nuestro puede generar tal vez menos, pero en condiciones más complejas. Y eso es lo que le permite a nuestro microorganismo poder generar plástico o bioplástico a partir de los tallos de quinoa. Los tallos de quinoa se van a volver un jugo rico en azúcares, y eso es lo que nosotros utilizamos en una fermentación para poder producir el bioplástico. Pero, ¿dónde se encuentra el bioplástico? Diego lo describe. El bioplástico final se encuentra dentro de la bacteria. Y si se encuentra dentro de la bacteria, la separación es algo un poco más compleja. Pero hemos encontrado la manera de hacer esa separación a través de sistemas de secado en vacío, y poder nosotros generar ese bioplástico que sea o que mantenga las propiedades que se pueden generar con un proceso tradicional en el que no se usan residuos agroindustriales. Este doctorante de la Universidad de Umea explica las bondades del bioplástico. Un plástico que es biodegradable quiere decir que va a degradarse en mucho menor tiempo que el plástico normal, y eso se puede controlar relativamente de acuerdo a las condiciones con las que se produce. También ese mismo bioplástico puede ser compostable, es decir, se puede utilizar para poder realizar cultivos de mejor manera. Pero la palabra como tal, el bioplástico, viene del conjunto de esas bondades, de que viene de materias primas biológicas y renovables, como los residuos de tallos de quinoa, y que después del proceso de obtención de ese plástico es biodegradable. Comunicando Ciencia realizó un recorrido por las investigaciones en biotecnología desarrolladas en el IDEPROC, que, en palabras de Diego Miranda, están moviendo al mundo y son el presente. El objetivo del proyecto es contribuir a nivel global a la economía del proceso de producción de bioplásticos, es decir, abaratar los costos de producción para que puedan competir con los plásticos tradicionales, utilizando recursos y materia prima disponibles en el país. Se trata de abordar problemáticas globales desde la OMSA, afirma con énfasis Diego Miranda. Mejorar la eficiencia y economía del proceso a partir del uso de residuos, porque si bien la tecnología ya existía antes, se utilizan materias primas que son más caras, más costosas, y el proceso es más costoso, y eso hace que la competencia con los métodos convencionales de obtención de plásticos sea muy complicada. Desde nuestra visión, el optimizar el uso de residuos reduce mucho los costos de producción. Entonces, nuestro foco principal a nivel global es poder de alguna manera coadyuvar a la mejora en la economía de producción de bioplástico para que a futuro pueda ser competente con los plásticos tradicionales. Pero todo eso utilizando nuestros recursos nacionales. Nuestro microorganismo es un microorganismo endémico del país, que lo hemos aislado en el Salar de Uyuni, cerca del Salar de Uyuni, y nuestros tallos de quinoa han sido recogidos igualmente de la zona andina de nuestro país. Entonces es básicamente lo que intentamos hacer, una investigación que englobe los recursos que tenemos en nuestro país, pero que aborde un problema global.